Bienvenidos, hermanos. Gracias nuevamente por estar otro día más del Señor para adorar a nuestro Señor Jesucristo, aprender de su palabra, cantarle, adorarle, también dar de nuestras ofrendas. Gracias porque Dios es bueno, es soberano y nos ha traído hasta aquí, nos ha dado salud y nos da todas las bendiciones espirituales también. Tenemos su Espíritu Santo, tenemos su palabra, estamos listos para adorarle en espíritu y en verdad. Pero primero vamos a orar y pedir que el Señor nos dirija en este tiempo. Oremos, por favor. Padre Santo, te damos las gracias por este día de vida que nos das. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu espíritu y gracias por la comunión de los santos. Gracias porque somos tu familia y podemos tener comunión contigo y también comunión unos con otros. Señor, pedimos que el Espíritu Santo nos guíe, que Él nos impulse, nos motive para adorarte en espíritu y en verdad. Señor, te necesitamos y queremos rendir adoración a ti. Cada cosa que hagamos que sea para gloria y honra de tu Hijo Jesucristo. Señor, te lo pedimos en su nombre. Amén. Buenos días, hermanos. Estamos reunidos una vez más aquí para adorar a nuestro Señor, para cantarle y expresarle nuestra gratitud por la obra que Él ha hecho en nuestras vidas, esa obra de salvación, como hemos venido estudiando a través de estas semanas. Y podemos recordar que en los pasajes estudiados respecto de la obra del Señor Jesucristo, hemos visto que Él es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Sobre ello, el libro de Filipenses, respecto de su muerte, dice de esa muerte humillante y que Él aceptó para salvarnos, dice que por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a cantar a nuestro Señor Jesucristo, vamos a alabarle por quien Él es, por lo que ha hecho. Vamos a cantar juntos, hermanos, en esta mañana. Rey
mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesará de adorar. Canta el Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Contestarán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesará de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Contestarán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Muy buenos días, hermanos, a todos mis hermanos de la Capilla de la Roja, siguiendo con la adoración a nuestro gran Dios. Vamos a continuar con la lectura bíblica. Esta mañana tenemos el pasaje del libro de Romanos, capítulo 10, versículos del 1 al 10. Bien, dice la palabra: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribió así:
El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén, hermano. Gracias, Luis Ángel. Y vamos ahora a orar para que Dios nos dirija en este tiempo de estudio de su palabra. Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Padre, por el día que nos das. Y queremos, Señor, aprender de ti. Queremos escuchar tu palabra. Guíanos, especialmente en este tema difícil que comenzamos el día de hoy acerca de Israel. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, que nos dé el entendimiento y que podamos captar las verdades centrales de estos textos, Señor, para aplicarlas a nuestra vida y a nuestro ministerio. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy entramos al capítulo 9 de Romanos. Qué gran gozo, qué gran paz inundan nuestro corazón al saber que nuestros pecados han sido perdonados por Dios. El Señor Jesucristo prometió a todos aquellos que están cansados y cargados que vengan a Él y que Él les daría descanso, que les quitaría la carga pesada e intolerable de su pecado y que pondría sobre ellos su propia carga, que era fácil y ligera de llevar. Así que ahora somos hijos de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Él nos ha limpiado y su Espíritu Santo nos ha adoptado en su propia familia. Pero además de eso, podemos disfrutar de una asombrosa seguridad de nuestra salvación. Pablo ha terminado el capítulo 8 con el himno de la seguridad. Ha concluido de forma gloriosa, proclamando nuestra seguridad en Cristo Jesús. Ni las aflicciones, ni las adversidades, ni Satanás, ni nada en todo el universo podrá separar al creyente del amor de Dios en Cristo Jesús. Estamos seguros en Él. La obra que Él ha comenzado en nosotros la completará conforme a su propósito en gloria, su propósito eterno en Cristo. Él es fiel y Él lo hará. Y en este momento, después de esta proclamación, de esta celebración de Pablo, de nuestra seguridad, en este instante, esperaríamos, como Pablo hace en sus otras cartas, que comience ahora la sección exhortativa, la sección de la práctica. Después de la doctrina viene la práctica en la vida cristiana. Y eso es lo que Pablo hace siempre, que nos guíe a aplicar las verdades teológicas que él ha expuesto en nuestra propia vida. Sin embargo, no es eso lo que ocurre, sino que hay un cambio muy marcado en el tono y en el tema de lo que Pablo está diciendo. En medio de nuestra confianza firme y nuestra seguridad inconmovible, una pregunta viene a nuestra mente y nos asalta. La pregunta es esta: ¿realmente podemos estar totalmente seguros? ¿Realmente podemos estar confiados en el propósito de Dios para nosotros, sus hijos? ¿Y qué de Israel? Porque a ellos Dios también los escogió, también los amó y también les dio promesas.
¿Acaso esa elección, ese amor y esas promesas no son ahora para nosotros, para la iglesia? Así es. Hemos reemplazado nosotros a Israel, pero si es así, si Dios cambió, ¿por qué no podría volver a cambiar? Si su palabra falló con Israel, si su amor se terminó con Israel, ¿qué garantía tenemos nosotros ahora? Algunos comentaristas creen que este es un paréntesis. Cuando llegamos a Romanos capítulo 9, 10 y 11, que este es un desvío de los temas de la carta. Sin embargo, no es así. Estas son preguntas cruciales, las que acabo de hacer. Los que piensan que esto es una digresión, un desvío, han malinterpretado el propósito de los capítulos 9, 10 y 11. Porque estos capítulos avanzan el argumento de Pablo y son esenciales para entender correctamente la carta a los romanos. Hay que recordar, hermanos, que Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma, que está conformada tanto por judíos como por gentiles que se han convertido a la fe cristiana, que siguen al Señor Jesucristo. El tema de la incredulidad de Israel era un tema candente en esa época, un tema muy importante porque estaba en juego la integridad misma del Evangelio de Jesucristo. Si Israel ha sido abandonado por Dios, entonces Dios no es confiable. Así que el tema aquí, en estos capítulos, es mucho más profundo. En esta sección, Pablo no está usando a Israel para enseñarnos de la elección, o para enseñarnos de la predestinación, o para enseñarnos de la justicia por la fe en Cristo. Todo eso ya lo dijo antes. Lo que quiere ahora mostrarnos es el cumplimiento del plan global de Dios conforme a su palabra. En la época de Pablo, así como ahora, en nuestra propia época, la gran mayoría de judíos habían rechazado a Cristo. Y esto, la incredulidad de Israel, genera un problema. Y es un problema significativo, porque ellos eran el pueblo de Dios. Las bendiciones de Dios ahora, más bien, están siendo recibidas por los gentiles. ¿Qué significa esto? ¿Significa que Dios ha rechazado a Israel y lo ha reemplazado con la iglesia? Bueno, si así fuera, Pablo seguramente, muy fácilmente, hubiera resuelto el problema, simplemente hubiera dicho, ¿saben qué? Todas las promesas que Dios le hizo a Israel ahora se cumplen en la iglesia y ya no hay un futuro para Israel, punto. El pueblo de Dios ahora es la iglesia, punto. Pero no lo hace. Y en lugar de ello, más bien, escribe Romanos 9, 10 y 11 de una forma muy estructurada y profundamente teológica que nos muestra cuál es el plan de Dios. El plan de un Dios soberano, de un Dios fiel para todo el universo, especialmente Israel. Así que en estos versículos que vamos a ver hoy día, los primeros 5 versículos del capítulo 9, Pablo aborda el problema a un nivel emocional y a un nivel teológico. Lo que quiero decir es esto, es que Pablo aquí, en estos primeros 5 versículos, expresa 2 preocupaciones. En primer lugar, la preocupación por la condenación eterna de Israel. La preocupación por la condenación eterna de Israel. Pablo comienza aquí de forma inesperada. Él va al grano, va directo al punto. Después de haber ascendido a las cumbres más altas, asombrosas, increíbles, extraordinarias, del himno de la seguridad,
del Hijo de Dios, ahora en el capítulo 9 desciende hasta las angustias de su propio corazón y expresa su dolor por la incredulidad de Israel. Es un dolor profundo, es un dolor sincero. Mira cómo lo expresa. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. En otras palabras, él dice, en unión con Cristo les estoy diciendo la verdad. Guiado por el Espíritu Santo, les estoy diciendo la verdad. La conciencia regenerada del apóstol Pablo, esa voz, esa facultad interior que monitorea nuestra conducta, que nos acusa, nos defiende, nos dice lo que está bien y lo que está mal, conforme al estándar moral de la palabra de Dios, esa conciencia, esa voz interior, guiada por el Espíritu Santo, ahí lo dice, le da testimonio a él mismo que no está mintiendo, que está siendo lo más sincero, está diciendo la verdad. Así que aquí está hablando de sus sentimientos más profundos. Está abriendo su corazón delante de ellos con una limpia conciencia. La pregunta sería, ¿por qué Pablo se esfuerza tanto en establecer que no está mintiendo? Es que quiere que ellos entiendan que su predicación del evangelio no es antijudía, no es anti-Israel. Pablo no es un traidor. Él mismo es judío y ama de corazón a su pueblo. Es cierto que muchos judíos odiaban a Pablo, porque para ellos estaba predicando a otro Dios, que no era Jehová. Porque para ellos Pablo se oponía a la ley de Moisés. Porque para ellos Pablo incluía a los perros gentiles dentro del pueblo de Dios. Pero Pablo sí los amaba. Amaba a Israel profundamente. Mira el versículo 2, porque estos son los sentimientos de su alma. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Para Pablo, el tema de Israel no es algo meramente o puramente teológico o doctrinal. Este es un tema muy personal. Un tema que toca las fibras más íntimas de su ser. Estas son emociones sinceras ante la incredulidad, ante la rebeldía, ante la insensibilidad de Israel. Así como los profetas del Antiguo Testamento, de la misma forma, Pablo también se duele cuando ve al pueblo de Dios, porque él es uno de ellos. Y la mayoría se están condenando para siempre. Esa gran tristeza, ese continuo dolor de su corazón, Pablo los expresa en una oración hipotética. En el versículo 3, mira lo que dice. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Pablo estaría dispuesto a sufrir el mismo infierno si ese hecho salvara a sus compatriotas judíos. Él dice que está dispuesto a ser anatema, que significa maldito por Dios. Está dispuesto a ser separado de Cristo por toda la eternidad, condenado para siempre. Y es una frase chocante, una frase inaudita, una frase increíble que nos demuestra el gran amor de Pablo por sus paisanos judíos, o como él les llama aquí, por sus hermanos judíos. Obviamente Pablo no está hablando de la comunión en la iglesia, dentro de la familia de Dios. Él está hablando de judíos incrédulos, así que no los puede considerar hermanos en Cristo. No está hablando de eso. Y para aclararlo, añade una frase más. Él dice que son sus hermanos, son sus parientes conforme a la carne. Es decir, son sus hermanos en el ámbito físico, no en el ámbito espiritual. Pero que no quede dudas de su amor, que no quede dudas de su esfuerzo, que no quede dudas de su diligencia, de su sacrificio. Porque Pablo iba de ciudad en ciudad predicando, entrando en las sinagogas, primero a los judíos,
los evangeliza en Romanos 1:16. Él proclama su tema, él dice, el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y cuando dice al judío primeramente, no es algo puramente histórico, no es algo puramente cronológico, sino que hay una prioridad de Israel. Israel tiene varios privilegios. A ellos se les hicieron las promesas, como vamos a ver en un momento. Después del episodio terrible en Éxodo del becerro de oro, cuando Israel se fue en pos de la idolatría, cuando Moisés bajó y vio cómo los hijos de Israel se habían entregado a la inmoralidad, y después de haber roto con ira santa las tablas de la ley, Moisés se acercó a Dios y oró, y le pidió que perdone a su pueblo. Pero escucha cómo oró Moisés en Éxodo 32, los versículos 31 y 32. Así dijo Moisés: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Ese es el mismo sentir de Pablo. Pablo se ofrece a Dios, como dice en el texto, por amor a sus hermanos. No, no son mis enemigos, los amo. Dios es testigo, es verdad. Mi conciencia me dice, cómo quisiera ver la salvación de Israel, lo que diera, porque ustedes conozcan a Cristo y nazcan de nuevo. Si fuera posible, si Dios me permitiera perderme, con tal que todos ustedes fueran salvos, lo haría. Ese es el amor de Cristo. Lo que Pablo está mostrando aquí es el amor de Cristo. El amor que se sacrifica, que se entrega por la salvación de otros. Y nos confronta. John MacArthur dice, el evangelismo tiene poco poder si no hay amor por los perdidos. Pablo amaba profundamente a los judíos perdidos. John Knox, el gran reformador escocés, él oraba con esa misma pasión, con este mismo sentir. Él decía, Señor, dame Escocia o moriré. El pastor Charles Spurgeon, en su estilo inimitable, dice, a veces, estoy citando, a veces he sentido lo que sentía Pablo aquí. Ir hasta las mismas puertas del infierno para salvar un alma. Pero nuestro Redentor fue más allá, porque sufrió la ira de Dios por los pecadores. Él se hizo maldición por nosotros. Él hizo lo que Pablo solo podía desear. Cierro la cita. Por eso, hermanos, apuntemos a Cristo. A nuestros amigos y familiares, mostrémosles lo que Cristo hizo por ellos, cómo murió por sus pecados y cómo resucitó para su salvación. Y exhortémosles a que se arrepientan y que crean en el Señor Jesucristo para su salvación. No hay nada más importante. Y Pablo lo sabía. Pero hay una segunda carga en su corazón. Y es una carga aún mayor. No solamente Pablo se preocupa por la salvación de Israel porque son sus hermanos, sino porque son el pueblo escogido de Dios. Dios les ha hecho promesas. Dios les ha dado privilegios. Dios les ha enviado al Mesías prometido, pero la gran mayoría de ellos lo han rechazado. Dice Juan que Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron y se están yendo al infierno
¿Te das cuenta? La fidelidad de Dios está en juego aquí. Mira los versículos 4 y 5. Estos parientes míos, estos que se están perdiendo, son israelitas, dice Pablo, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así que Pablo no solamente ama a Israel, sino que ama principalmente la palabra de Dios. Muchos judíos se están yendo al infierno, pero esto parece incompatible con todo lo que Dios les ha dado, con todo lo que Dios les prometió en el Antiguo Testamento. Mira esta lista de privilegios. ¿Acaso la palabra de Dios ha fallado? Pablo comienza con el término israelitas en el versículo 4. Y es importante porque es la primera vez en toda la carta que los llama así. Hasta ahora se ha referido a ellos como judíos, pero la nación étnica de Israel es lo que Pablo tiene en mente en estos capítulos. Aunque no solo es eso, ya no se refiere a ellos como judíos bajo la perspectiva de las otras naciones, porque así era como les decían, bajo la perspectiva de los gentiles, ya no les llama judíos, sino que ahora, desde la perspectiva de Dios, les llama israelitas. Israelita es aquel que pertenece a la nación escogida por Dios en el Antiguo Testamento, Israel. Pero además, y note bien, Pablo no dice aquí que ellos fueron, sino que son israelitas. Ese título no ha sido revocado. Ser israelita significa tener todos estos privilegios. El comentarista Charles Cranfield, él dice así: Pablo está afirmando que sus connacionales judíos, que son incrédulos, siguen siendo, aún en su incredulidad, miembros del pueblo elegido de Dios. Cierro comillas. Israelita, entonces, funciona aquí como un título para todos los que tienen estos privilegios. Y son privilegios que se listan en presente también. Y nota aquí que hay tres grupos que se relacionan con la palabra israelitas. Mira en el versículo 4, son israelitas de los cuales son, en presente, son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Segundo grupo, de quienes son los patriarcas. Tercer grupo, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Vamos a ver cada uno de estos privilegios. Los primeros 6 privilegios están en el versículo 4 y se listan los 6 juntos. Y el primero es sorprendente. Dice ahí, de los cuales son la adopción. La adopción. ¿Recuerdas que en el capítulo 8 Pablo habla de nuestra adopción en la familia de Dios? Todos aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesucristo son adoptados como hijos de Dios por la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, estos son judíos incrédulos. Así que este privilegio que Pablo llama adopción tiene que ser diferente a nuestra bendición de hijos adoptivos de Dios. A lo que Pablo se está refiriendo aquí es a la condición de Israel
como hijo de Dios. En Éxodo 4, anda un momento allí. Éxodo 4, versículos 22 y 23. Éxodo 4, 22 y 23. Dios le dice estas palabras al faraón. Dirás al faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Observa también en Deuteronomio 14, los primeros 2 versículos. Deuteronomio 14, versículo 1. Hijos sois de Jehová vuestro Dios. No os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto. Y mira el versículo 2. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. En Jeremías, capítulo 31, versículo 9, Dios dice, soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Entonces, Dios escogió y Dios separó a la nación de Israel de entre todas las naciones de la tierra para sí mismo. De los cuales son, número 1, la adopción. Segundo privilegio, la gloria. La gloria. Y nuevamente surge la pregunta, ¿a qué gloria se refiere Pablo? ¿A la gloria de los creyentes? Tal como él ha descrito esa gloria en el capítulo 8, ¿recuerdas? Nuestra glorificación final. ¿O se está refiriendo a la gloria de Dios? El Antiguo Testamento menciona muchas veces la presencia de la gloria del Señor en medio de Israel, especialmente en conexión con el tabernáculo o con el templo. Sin embargo, es probable que Pablo también esté apuntando al día final. Thomas Schreiner, famoso comentarista reformado, él dice, la gloria que perteneció a Israel en el pasado también le pertenecerá a Israel en el fin. La gloria. En tercer lugar, el pacto. En el original está en plural, es decir, dice los pactos, refiriéndose muy probablemente, como dice John Stott, el pastor anglicano, dice que se refiere a todos los pactos que Dios hizo con Israel, es decir, con Abraham, con Moisés, con David, el nuevo pacto. Todos estos son privilegios de Israel. En Efesios 2:12 dice que los gentiles, antes de convertirse a Cristo, eran ajenos a los pactos de la promesa. Pero como Pablo va a explicar en Romanos 11, nosotros los gentiles ahora podemos disfrutar de las bendiciones de esos pactos porque hemos sido injertados en el olivo santo. Los israelitas son las ramas naturales. En cuarto lugar, dice la promulgación de la ley. Se refiere al gran privilegio de la revelación de la ley que se dio en el monte Sinaí por la propia voz de Dios. Y luego todo el conjunto de leyes dadas por medio de Moisés como la norma de santidad en el pueblo de Israel. ¿Qué tal privilegio? De tener la norma buena y santa de Dios para la vida, revelada por Él mismo, la promulgación de la ley. Y luego, en quinto lugar, el quinto privilegio es el culto, la adoración en Israel, con un énfasis especial en el sistema de sacrificios, porque esa es la palabra latreia en el griego, que también se usa en Hebreos 9:6, donde dice que los sacerdotes entraban en la primera parte del tabernáculo para cumplir los oficios del culto. En otras palabras, para hacer los sacrificios. Entonces Israel sabía cómo acercarse a Dios, cómo adorar a Dios, porque les había sido revelado por el mismo Dios. Había un contraste tremendo, muy marcado, con los rituales paganos, idólatras, inmorales
de las otras naciones, pero ellos tenían la adoración verdadera, al Dios verdadero. Y en sexto lugar, las promesas. Y cuando habla de las promesas, se refiere a las promesas, principalmente a las promesas de bendición para Israel en el Antiguo Testamento. Esas promesas que Dios le hizo a Abraham, Isaac y Jacob y a los 12 hijos de Jacob, como dice también en Romanos 15, mira Romanos 15, 8, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, a los patriarcas, pero abarcando todas las promesas mesiánicas, las promesas mileniales, específicamente delineadas en los escritos de los profetas, las promesas. En el versículo 5, Romanos 9, 5, Pablo menciona dos privilegios más, cada uno con su propia cláusula. Mira el versículo 5, ¿de quiénes son los patriarcas? Los patriarcas son los padres de Israel. Ya los mencioné, Abraham, Isaac, Jacob y los 12 hijos de Jacob. Ellos son importantes en la historia de Israel, no porque tengan valor en sí mismos, sino por las promesas que Dios les hizo. A ellos se les dieron promesas de bendición nacional y universal. Los israelitas tenían todo el derecho de esperar que se cumplan esas promesas. Romanos 11, 28, mira lo que dice, Romanos 11, 28, hablando de los judíos. Así que, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los patriarcas, de los padres, no por los méritos de los padres, sino, como dice, por su elección soberana. Y, finalmente, el último privilegio en el versículo 5, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Este es el clímax de la lista. Hay un cambio importante que espero hayas notado, porque Pablo ha usado el verbo en presente en los privilegios anteriores, ¿no? De ellos son la adopción, son israelitas, de quienes son los patriarcas, y esperaríamos que ahora al final diga, de los cuales es Cristo, en presente también. Pero no quiere confundirnos Pablo. La relación entre Israel y el Señor Jesucristo es una relación puramente física. Pablo no quiere que pensemos que estos judíos de los que está hablando son creyentes. Y por eso dice, de los cuales vino Cristo, según la carne. Pero Jesús no solamente es humano, sino que también es Dios. Así que observa con atención la frase final que habla de nuestro Señor. Dice que, según la carne, vino Cristo, la salvación viene de los judíos, el Mesías viene de los judíos, pero dice que este Mesías, que este Rey, es Dios también, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Para Pablo, no hay duda, Jesucristo es el Señor. Él es Dios bendito por toda la eternidad. Él es el Salvador. ¿Cómo es posible que Israel, con todos sus privilegios, no lo haya reconocido así? ¿Cómo es posible que se pierdan? ¿Acaso las promesas de Dios han fallado? Esto es lo que veremos la próxima semana. Pero mira un anticipo en el versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado.
Nuestra confianza está firme. Nuestro Dios es un Dios fiel. En su soberanía, Él tiene un plan perfecto que cumplirá. Y nuestra responsabilidad es confiar en Él, vivir en santidad, obedecer la gran comisión. No hay nada mejor en todo el universo que estar en Cristo y confiar en Él y descansar en Él y tener seguridad en Él, porque es fiel, cumple lo que promete y es soberano y ama a todos aquellos que creen en Él. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por este texto en Romanos 9, cuya principal enseñanza es que tú eres un Dios fiel. Gracias por esta pasión de Pablo, esta carga del corazón de Pablo, por la salvación de los perdidos, de su propio pueblo que no te conocía. Y gracias también por su celo al no querer que tu nombre sea dañado, que tu nombre sea manchado, que tu gloria sea ofendida, que nadie lo permita. Señor, eres fiel. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por tu amor derramado en nuestros corazones. Te pedimos, Padre, que por tu Espíritu Santo podamos confiar en ti, vivir para ti y obedecerte para tu propia gloria. Gracias, Señor. Guíanos en las siguientes semanas también en el estudio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias, pastor, por su palabra. Hermanos, continuemos con este tiempo de oración, de adoración a nuestro Dios. Y quería recordarles solamente un par de versículos que estuve meditando y leyendo en esta mañana respecto a las ofrendas. En el libro de Éxodo, justo en el capítulo 25, dice: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, que todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Y la respuesta del pueblo la encontramos en el capítulo 35, en el verso 21. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, y para la sagrada vestidura. Y siempre ha sido así el propósito. Es para la obra de Dios, es para su gloria y honra. Y en el Nuevo Testamento también el Señor nos manda a dar con corazón alegre. Por eso, hermanos, los invito a orar por las ofrendas. Padre, te damos gracias en esta mañana por el tiempo que nos has regalado para oír tu palabra. Y queremos pedirte, Señor, especialmente por las ofrendas. Sabemos que en tu propósito, Señor, serán usadas conforme a tu voluntad y serán usadas para tu gloria y honra. Pon en nuestros corazones, Señor, dar de voluntad, con corazón alegre, para ti, Padre bueno, porque todo te pertenece a ti y las ofrendas también son tuyas, Padre. Pedimos que pongas en todos nuestros corazones, en los corazones de nuestros hermanos, dar con generosidad y con alegría. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, continuando ya con este último tiempo, es realmente un tiempo de gozo que hemos tenido en esta mañana porque podemos compartir juntos a través de este medio electrónico su palabra. Gracias porque de Él viene la salvación. En su plan perfecto Él la diseñó. Y hoy nosotros por su gracia le conocemos, porque Él nos escogió.
quizás en estos meses se pueda levantar esta reflexión para que podamos estar reunidos juntos. Así que preparemos nuestros corazones, hermanos. El Señor en estos tiempos, en estos meses, seguramente ha trabajado en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Y que preparemos para muy pronto estar reunidos físicamente. Los invito a orar, hermanos, para despedir. Padre, te agradecemos nuevamente en esta mañana por la porción de tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu misericordia tú nos has escogido. Te rogamos, Señor, que conforme a tu palabra, tú nos sigas perfeccionando. Que cada día seamos conformados a la imagen de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Que no desaprovechemos, Señor, la oportunidad de poder predicar tu evangelio. La oportunidad de poder devolverte, Señor, lo que es tuyo, a través de estas ofrendas. Gracias por este tiempo, Padre. En el resto de la semana sigue cuidándonos y sigue haciendo tu obra en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, gracias le damos a cada uno de ustedes por compartir este tiempo. Recordarles que hoy en la tarde también tenemos una reunión a las 6 de la tarde y el día miércoles, ¿no? El culto de los miércoles. Gracias, hermanos. Buenos días.